Hola a todos y bienvenidos a este Skill Up en el que vamos a dar algunos consejos para obtener una prenda y una imagen fotorrealista de nuestro diseño. En la descripción del vídeo tenéis una carpeta que se llama Skill Up Realistic Garment and Photoshooting y dentro tenéis dos carpetas. La podéis descargar para seguir estos ejercicios. Dentro de la primera vais a ver que tenemos proyectos, hardware and trims y tejidos y mapas. Yo ya he incorporado a mi biblioteca todos los tejidos, fruncidos, pespuntes, botones y demás trims que voy a utilizar. Y dentro de proyectos podéis encontrar un primer proyecto que se llama Start, que es con el que vamos a empezar, ¿vale? Es el punto de partida del primer ejercicio de hoy. Y luego tenemos un middle step, ¿vale? Que os lo he dejado por aquí por si alguien se pierde, por si queréis tener una referencia o un modelo para que lo podáis rescatar, ¿vale? Por si a mitad de mi parte lo queréis simplemente abrir y podáis seguir si os habéis perdido, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y luego en la carpeta de Carlos también tenéis el resultado de esta primera parte del ejercicio terminado, ¿vale? Si cuando él empiece pues queréis abrirla directamente o ahí, bueno, para que os sirva de referencia si en algún momento la queréis. Vale, pues nada, entonces yo ya que tengo aquí abierto mi chaqueta, ¿vale? Es una bomber, en este caso, como veis, pues ya va cosida, va simulada, tiene algunos detalles hechos ya como el elástico, que bueno, imagino que la mayoría sabréis hacer, ¿vale? Yo algunas de las cosas que voy a mencionar, supongo que ya las sabréis vosotros. El nivel va a ser muy variado entre todos vosotros, pero bueno, espero que aún así algo podáis sacar de aquí, ¿vale? Por ejemplo, luego otras piezas que también están ya un poco trabajadas son el cuello, los puños y el bajo, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Vamos a irnos al cuello. Si me vengo aquí a la ventana 2D, veo que el patrón del cuello de la bomber tiene esta forma ovalada, pero no queda muy realista, ¿verdad? Vale, lo primero que vamos a ver y que vamos a notar es que la distancia de partículas está a 15, ¿vale? En el editor de propiedades. Y aunque no es 20, pero bueno, sería mejor tenerla a 5, ¿no? Para una pieza de patrón de ese tamaño sabemos que no va a ralentizar mucho al ordenador. Entonces eso es lo primero que podemos hacer. Cuando simulemos, esto ya de entrada va a mejorar bastante el aspecto del patrón. Sin embargo, aquí hay una cosa que quería yo mencionaros y es que esto, ¿vale? Este cuello probablemente pues lo hemos doblado con la herramienta de ajuste de doblez. Cuando hacemos esto, el ángulo de doblez se queda aleatorio, ¿vale? Porque no es una cosa en la que nosotros insertemos un ángulo preciso. Entonces, si quiero ir a comprobar este ángulo de doblez, voy a seleccionar la línea interna por la que he doblado y en el editor de propiedades tenemos ángulo de doblez. En este caso está a 0, ¿vale? Porque yo lo he puesto lo más cerrado posible y por eso queda como tan agudo el cierre, ¿vale? Y no queda muy realista, ¿vale? Entonces, primer truco, que este valor lo pongáis un poco más elevado, entre 100 y 30, ¿vale? Nos va a dar un resultado bastante más realista y va a quedar un poco más anchito ahí. Pero aún así, la verdad que no queda del todo bien, ¿no? Y pensaríamos, bueno, ¿qué más voy a hacer si ya he bajado la distancia de partículas a 5? Pues en este caso particular del cuello, sería poner el patrón al 10, ¿verdad? Sería lo que haríamos. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es seleccionar el patrón y en el editor de propiedades, debajo de tejido, tenemos la dirección del hilo, ¿vale? Y podemos cambiarla aquí. También importante pensar, pues eso, cuando también aquí imagino pues que entre diseñadores y patronistas, que al final todos somos usuarios de CLO, pero bueno, unos tenemos unas nociones, otros otras, y está bien pues tener diferentes cositas en mente. Vale, cuando lo pongamos a 45 grados, aquí le podéis poner 45 y darle a Enter, cuando simulemos vamos a ver que va a sentar mucho mejor. Aún así, seguimos viendo toda la triangulación de la malla donde pliega el cuello. Yo siempre os voy a recomendar que cuando tengamos este tipo de piezas dobladas, o puede ser, por ejemplo, la solapa en una chaqueta, siempre cambiemos la malla, ¿vale? El tipo de malla se puede cambiar en el editor de propiedades, teniendo seleccionado el patrón. Si bajamos abajo del todo, en varios, debajo de varios, tenéis un apartado que pone tipo de malla. Por defecto la malla siempre va a ser triangular, ¿vale? Como vemos en el curso básico que hacemos, pero nosotros la podemos cambiar a cuadriláteros. Para todos aquellos patrones que vayan doblados, lo vamos a poner en quads. Cuando lo hacemos, incluso antes de simular, mirad lo bien que queda ya el cuello, ¿vale? Voy a simular una vez más e incluso se adapta mucho mejor. ¿Vale? Ahora el cuello pues ya no es el que teníamos al principio, ¿verdad? Queda mucho mejor. Vale. Ahora estas tres cosas, ¿vale? Son solo tres cosas, las vamos a volver a repetir para el puño y para el bajo.
voy a seleccionar un puño, veis aquí de nuevo queda como muy agudo, ¿no? El pliegue. Lo hemos doblado con ajuste de doblez y queda como muy agudo y no queda realista. Así que, de nuevo, primer paso, seleccionamos la línea interna y le asignamos un ángulo entre 100, 130, tampoco tiene que ser algo específico. Y luego cambiamos la distancia de partículas, que eso lo sabemos, para patrones pequeños, a 5, que es la distancia de partículas que tendrán luego todos los patrones una vez que utilicemos la herramienta de alta resolución, antes de renderizar, ¿verdad? Vale, y el último, entonces, sería poner en tipo de malla quads, ¿vale? En este caso, el paso que no hay que hacer, que no hace falta hacer, con el puño o con el bajo, es cambiar la dirección del hilo, ¿no? Así que, bueno, tenemos aquí dos casos. En uno hay que cambiar la dirección del hilo, en el otro no. Y ahora, el puño, ¿vale? Si me voy al otro puño, a este de aquí, aunque están simetrizados, yo veo que la distancia de partículas se ha cambiado a 5, ¿no? Porque se copia, digamos, y si selecciono solamente la línea, veo que ya se me ha cambiado el ángulo de doblez. Sin embargo, tengo que tener en cuenta que el tipo de malla de este patrón no se va a cambiar por mucho que los patrones estén simetrizados. Por eso sigue estando en triángulo, ¿vale? Así que esto va a ser algo que vamos a tener que seleccionar el otro puño y a mano volver a cambiar el tipo de malla a cuadriláteros. ¿Vale? Entonces tened eso en cuenta, si tenéis patrones simetrizados, cuando cambiamos el tipo de malla en uno, no se cambia en el otro, ¿vale? Hay que hacerlo nosotros a mano. Vale. ¿Bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta por ahí, Carlos? ¿Interesante? ¿Todo bien? ¿Controlado? Vale. Bueno, esto es fácil, ¿vale? Y encima estamos repitiendo los mismos 3 pasos 3 veces, porque ahora lo vamos a hacer con el bajo, ¿vale? Así que muy fácil. Simplemente la línea interna le vamos a cambiar el ángulo de doblez. El patrón lo vamos a poner en 5 milímetros de distancia de partículas y luego el tipo de malla en cuadriláteros, ¿vale? Hay muchos ejemplos, a mí se me ha ocurrido ahora el del cuello, si es una solapa de una chaqueta o de un abrigo, ¿vale? Ahí también os lo recomiendo, porque el punto, ¿vale? En el que dobla el tejido va a quedar mucho mejor si tenemos el tipo de malla en cuadriláteros, en vez de en triángulos. Vale, bien, hasta aquí ya de entrada ha mejorado bastante y podemos seguir. Vale, ahora vamos a seguir con el forro. Tenemos una bomber, así que nos haría falta un forro. Sé que normalmente, sobre todo si es para producción, pues tendréis a lo mejor estas piezas en un archivo de XF o importados desde otro software, o a lo mejor las tenéis aquí hechas directamente en Clo. Pero en este caso vamos a ver 3 maneras diferentes que son un poco más visuales, digamos. Vamos a empezar con esta pieza de aquí, ¿vale? La que va en el centro delantero. Normalmente necesitaríamos 2 capas. Vamos a hacer en este caso una especie de falsete, ¿vale? Vamos a seleccionarlo y en el editor de propiedades vamos a ir a un apartado que pone doble cara. Si no lo veis, es porque el canto curvo tiene que estar activado, ¿vale? Lo enseño. Si desactivo el canto curvo, ya no lo voy a ver, ¿vale? Tengo que activar canto curvo y entonces veo la opción de doble cara. Esto, como digo, es un falsete porque lo que hace es crearnos una sensación, ¿vale? Visual únicamente, de que tengo 2 capas en la ventana 3D, pero únicamente sigo teniendo un patrón en la ventana 2D. En aquellos patrones en los que queramos evitar colisión, por ejemplo, algo que sea muy pequeñito, que sea complicado, que no nos importe no tener el patrón, ¿vale? En el archivo de 2D, pues es una muy buena solución. Y además podemos editarlo de la manera siguiente. Ahora mismo lo veo muy fino. Esta chaqueta va a tener un tejido de piel, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a añadirle un grosor también visual, ¿vale? Más falsete sobre el falsete. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a ir aquí a propiedades de simulación y muchos de vosotros ya lo conoceréis. En el grosor de tejido puedo añadir milímetros para darle, en este caso, 2 milímetros y un poquito de grosor para que quede más realista. ¿Vale? Ahora, si se nos ha salido por aquí un poco el patrón, bueno, con el gizmo pues lo podemos mover un poquito y ahora simulamos para que se ajuste. Vale, un último detalle aquí. Cuando hacemos ese tipo de, ya sea un forro, como en este caso que es un falsete, o sea uno de verdad, como luego veremos, por ejemplo, en los bolsillos, que necesitaremos 2 capas también, hay sitios en los que, por ejemplo, el cuello de una camisa, o en este caso una plaqueta, se nos quedan totalmente a 90 grados. Esto en realidad, si tuviera 2 capas y fuera cosido, pues no es muy realista, ¿no? Nos puede rechinar luego si vemos el render y una esquina a 90 grados perfecta, igual que el patrón. ¿Qué tendríamos que hacer aquí para que fuera más realista? Redondear esta esquina, ¿vale? Quedaría bastante más realista. ¿Con qué herramienta lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con la herramienta de curva suavizada.
¿vale? Dentro de la Z, en la barra de herramientas 2D, curva suavizada, no digo el comando porque no tiene. Pero si cogemos la herramienta de curva suavizada, nos podemos venir aquí, lo podéis hacer a mano alzada, o ya sabéis que pulsando clic derecho siempre que estéis editando algo en CLO, podéis insertar unos valores específicos, ¿vale? Lo voy a hacer aquí, hago clics, para quien no sepa utilizar esta herramienta, hacemos con ella clic en una esquina y arrastramos hacia adentro. Así, ¿vale? Arrastramos hacia adentro y aquí veo las distancias que estoy redondeando. Si quiero hacer clic derecho, me aparece para insertar un valor, pero bueno, ahora mismo solamente algo visual para que se quede un poco mejor. Tampoco hay que ser muy exactos. ¿Vale? Así que eso es una cosa que a veces pasa que sí que rechina un poquito en las imágenes en 3D si no tenemos en cuenta estas tonterías, porque en una prenda en la realidad pues suceden solas, ¿no? Pero aquí, como no le damos la vuelta al tejido, no lo planchamos, pues no nos damos cuenta de que no sucede. Pero en realidad nosotros queremos que se parezca más a una prenda de verdad. Vale, este sería el primer tipo, ¿vale? Es el falso, el modelo falso. Ahora vamos a seleccionar mover patrones porque vamos a seleccionar los patrones principales, ¿vale? Los dos delanteros y el trasero. Y en este caso vamos a hacer el forro, como muchos ya sabréis que se puede hacer haciendo clic derecho encima de estos patrones y darle a clonar pieza por debajo. No lo he hecho en las mangas, aunque también lo llevarían simplemente por evitar ahora mismo trabajo y tardar, ¿vale? Para tardar menos, pero bueno, también sería ahí. ¿Vale? Entonces selecciono estas tres piezas de patrón, delanteros y trasero, clic derecho y clonar pieza por debajo. Los voy a colocar por aquí. Muy bien. Y ahora podemos simular y dejarlo un momentito que piense. En este caso lo que vamos a hacer es tener en cuenta que estos patrones, que son la copia de los originales, vemos el contorno este verde, lo que quiere decir que están vinculados a los originales, ¿vale? Lo que vamos a hacer es quitar, haciendo clic derecho y quitar edición vinculada, vamos a quitar este vínculo para poder editar esta copia, es decir, los patrones del forro, quitar edición vinculada, clic derecho, quitar edición vinculada. ¿Para qué? Porque no vamos a querer, como es un forro y va a tener en teoría una forma, ¿no?, diferente a la de la prenda exterior y original, digamos, vamos a querer modificarlos, como por ejemplo, yo estas dos líneas internas que hay aquí, ¿vale? Las quiero seleccionar y quiero hacer clic derecho y borrarlas. ¿Por qué? Porque las líneas internas, dentro de los patrones que nosotros clonamos, van a estar cosidas automáticamente y nosotros en este caso no queremos que vayan cosidas y no las necesitamos, ¿vale? Así que las vamos a borrar. Por eso es por lo que hemos tenido que desvincular estos patrones, ¿vale? Porque si no, si ahora los borráramos aquí, también se borrarían en el patrón original y nosotros pues no queremos eso. Vale. Además, también lo hemos desvinculado porque vamos a estirar un poco el bajo, ¿no? Para que tenga un poco más de holgura, ¿verdad? Entonces vamos a seleccionar estas líneas, el contorno de abajo de todo este cuerpo que hemos clonado, ¿vale? Con la herramienta para seleccionar líneas, que es editar patrón. Y vamos a estirar hacia abajo, de nuevo para insertar un valor específico, sabéis que hacemos clic derecho y yo creo que en este caso con que le pongamos un par de centímetros, en mi caso 20 milímetros, porque lo tengo en milímetros, ¿vale? Con que le demos un poquito de margen de 2 milímetros, simplemente para que tenga un poco de holgura y al final eso, simplemente para demostrar cómo lo haríamos si quisiéramos editar los patrones del bajo, o sea, del forro, perdón. Vale, vamos a hacer un clic derecho ahora en la cinturilla y vamos a darle a desactivar patrón y costuras. Puede ser en la ventana 2D o en la ventana 3D. Y en este patrón, que es en el que hemos hecho el falsete, también vamos a desactivar patrón y costuras, ¿vale? Lo vamos a hacer porque, como veis, aquí al estirar la malla, al estirar el tejido del forro, pues ha atravesado nuestra cinturilla. Así que queremos desactivarlo para que ahora, al simular, no vaya a haber colisiones, ¿vale? Entonces, siempre vamos a intentar ponérselo un poco más, lo más fácil posible al software con esos trucos que ya sabemos de la ventana 2D y 3D, de reforzar, desactivar. Vale, perfecto. Veo que no ha habido ningún problema y ahora puedo volver a activar mi bajo, clic derecho y activar este patrón de aquí, clic derecho y activar. En este caso, lo que también puedo hacer, como veo que va aquí atravesando y que lo que quiero es, de nuevo, ponérselo lo más fácil posible, ¿vale? Lo puedo mover un poco hacia atrás con el gizmo para que sea más fácil.
¿vale? Perfecto. Bien, hasta aquí, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo tenemos ese poquito de holgura si echamos un vistazo dentro de la prenda, ¿vale? Que es la que correspondería al forro. Genial, nos queda la tercera manera de hacer un forro o digamos una doble capa, ¿no? Vamos a hacerlo en los bolsillos y lo vamos a hacer en este caso con otra herramienta, que es la de rellenar. Es una herramienta bastante nueva del 7.0, así que quien no la conozca, seguro que en nuestro canal de YouTube puede encontrar algún tutorial o nos podéis escribir si tenéis alguna pregunta relacionada con ello. Para utilizarla lo que hacemos es seleccionar la herramienta rellenar, los patrones se nos ponen así con el contorno en negro y nos vamos a ir pasando el ratón por encima de los patrones que queramos duplicar, que en este caso son los dos de los bolsillos, pulsamos Shift para poder seleccionar los dos y soltando Shift los puedo colocar ahora por aquí por donde quiera. Aquí debajo mismo. Y lo que nos va a hacer es crear automáticamente ese clon, ¿no? Por debajo, como hemos hecho antes con los patrones principales, pero en este caso con la posibilidad de añadir un peso, ¿vale? Y un tipo de relleno específico. El que nos viene por defecto es Pato 7525, que se refiere a, sin entrar en muchos detalles, se refiere a la composición entre pluma y plumón. Y le vamos a dar un peso en gramos de 2 gramos, ¿vale? Al final estos gramos se distribuyen entre los dos bolsillos, de modo que tenemos como 1 gramo en uno y otro gramo en otro. Y la distancia de guateado va a ser 5. ¿Vale? Entonces ponéis en peso 2 gramos y en distancia de guateado 5. Si habéis deseleccionado por cualquier motivo los bolsillos, ¿vale? Simplemente os ha desaparecido el editor de propiedades, las opciones, simplemente los volvéis a seleccionar, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Y podéis volver a rellenarlo. Vale, antes de simular de nuevo, tened en cuenta que la copia, ¿vale? Mirad, veis, se ha hecho dentro de la chaqueta, ¿vale? Simplemente porque estaba muy pegado. Entonces vamos a seleccionar ambos patrones y vamos a sacarlos un poquito con el gizmo. De nuevo, pues como siempre, para intentar ponérselo lo más fácil posible al software. Y ahora cuando simulemos vais a ver cómo los bolsillos se van a inflar un poquito, como si fueran cojines. ¿Vale? Y esta sería la tercera manera de crear este efecto. Vale, pues ahí los tendríamos. ¿Vale? Tiene un efecto como guateado. Si hubiéramos querido que toda la chaqueta fuera guateada, por ejemplo, pues lo hubiéramos podido hacer así. Pero bueno, yo como os quería enseñar los tres tipos. Vale, ahora parece que todo está bien con los forros, pero no. ¿Vale? Hay que tener una cosa en cuenta. Si cambiamos el tipo de visualización del tejido a textura solamente, vamos a ver cómo el interior y todos esos patrones que son copia, que son clon por debajo, están invertidos, ¿vale? Entonces tenemos que seleccionarlos todos porque yo voy a querer que el forro tenga el derecho del tejido hacia adentro, ¿verdad? Entonces selecciono todos estos patrones, hago clic derecho encima de ellos y le doy a voltear cara. ¿Vale? Esto lo que va a hacer, clic derecho, voltear cara, es darles la vuelta, pero sin afectar al patrón, ni a la costura, ni nada, ¿vale? Simplemente va a ser algo también visual, aunque sí que en el 2D vais a ver cómo efectivamente se dan la vuelta. Pero eso, es solamente algo visual. Algo que podríamos hacer entonces también con los bolsillos, como hemos hecho antes con el primer patrón que hemos copiado, aunque ha sido el falsete, es utilizar la herramienta de curva suavizada para suavizar estos bordes, que en teoría, si fuera un tejido pues grueso, ¿no? de piel y que fuera doblado, pues no quedaría exactamente recto, ¿no? A 90 grados, ni quedaría en pico. Pero bueno, aquí con que cambiéis uno, todos los demás, como son clon y están vinculados, se van a cambiar solos. Así que solamente tendréis que cambiar las esquinas de uno. Vale, pues genial. Último detalle con el tema de la plaqueta de aquí y de los forros, es que tenemos una costura, que si selecciono la herramienta de editar costura, veo que es esta, ¿vale? Porque va cosido aquí dentro, pero yo en realidad no quiero tener este efecto visual en la ventana 3D, ¿vale? Ese efecto visual es simplemente un mapa de normales. Lo encontramos al seleccionar la costura con la herramienta de editar costura B en el editor de propiedades. Tenemos un apartado donde pone costura 3D y un mapa de normales, que lo veis aquí, ¿vale? Que ya os sonará, que es esta imagen lila que lo que nos crea es la sensación de hendidura o hendido en esa línea de costura. Así que lo que vamos a hacer simplemente es darle a la papelita, a la papelerita de borrar y
nos habrá desaparecido, no la costura, pero sí la sensación de que hay una. Vale, y ahora vamos a seguir con los bolsillos para daros algunos truquitos en cuanto a sistemas de cierre, que son, tenemos aquí herramienta de botón, ¿vale? Tenéis un botón ya preparado si lo queréis, aunque bueno, luego la podéis customizar como vosotros queráis la chaqueta. El botón vamos a ponerlo dentro de esta marca, en el patrón, en uno de los dos patrones, ¿vale? De cualquier lado, aunque estén simetrizados hay que hacerlo en los dos. Otro aquí, ¿vale? Ya tengo mis dos botones, que en mi caso son lilas. Y ahora el truquito está en el ojal, ¿vale? Que también tenéis un ojal customizado. Voy a poner el ojal aquí en el centro y otro ojal aquí en el centro. Vale, ¿qué va a pasar con el ojal? Lo primero que tenemos que hacer es cambiar de herramienta a botón seleccionar mover para seleccionar el ojal y lo primero es cambiar el ángulo, ¿no? Porque si luego el ángulo está así, pues tampoco queda muy bien. Entonces vamos a cambiar el ángulo y luego hay otra cosa que tenemos que hacer. Este botón tiene que atravesar las dos solapas, pero sin embargo yo veo que la imagen de mi ojal solamente está en una. Entonces, truco para que pueda atravesar las dos sin colisiones. Clic derecho encima del ojal y tenemos una opción que se llama establecer número de capas de costura. Entonces, clic derecho, establecer número de capas de costura y en este caso es 1 y 2, ¿no? Entonces le decimos que 2. Establecemos el número de capas de costura a 2 y le damos a OK. Y ahora vemos que nos vincula esos dos patrones e identifica por dónde va a tener que pasar el botón. Voy a hacer lo mismo en el otro y así os voy dando tiempo a que lo hagáis al menos en uno, simplemente para comprobar que os sale. No sé si hay preguntas, Caro, relacionadas con el tema. De momento no. Ni con el tema ni con nada, ¿no? Sí, alguna Sí. pregunta. Vale, ya podemos cerrarlo, ¿vale? Supongo que esto ya lo sabréis cómo se cierra, pero simplemente para que comprobéis cómo efectivamente ahora no vamos a tener problemas de colisión porque tengamos, porque el botón tenga que atravesar dos capas. Vale, y ahora podemos simular. Y vamos a ver si tenemos algo de colisión, si la tuviéramos, o si hay algún truquito también para salir de ella. Que con los botones nunca se sabe. Pero mira, no ha sido el caso. Y luego ahí es pues ver cómo también reacciona, ¿no? Ese relleno que tenemos a la presión del botón cuando se abrocha con la chaqueta. Vale, genial. Pues ahora otro truquito que os puedo dar es con el pespunte. Perdón, con el pespunte, no, los pespuntes estos están ya puestos, con el fruncido. ¿Vale? Sabéis que tenemos un tipo de fruncido que se asigna con la herramienta de editar patrón a líneas de segmento. ¿Vale? Como por ejemplo podría ser en el bajo, que va atado con la cinturilla, yo podría tener fruncido. Y tenemos el fruncido aquí en el editor de propiedades. ¿Vale? Pero este es un fruncido que lo que va a crear es una subdivisión de la malla. Yo ahora mismo no voy a hacer este fruncido porque requiere mucho tiempo y requiere más esfuerzo, ¿no? Por eso, porque subdivide la malla y el ordenador necesita más capacidad y más tiempo para pensar. Pero lo que voy a hacer es el fruncido que está basado en mapas de normales, ¿vale? Que lo veis aquí. Yo os he preparado 4 con diferentes densidades y medidas, ¿vale? En milímetros en altura. Entonces, mi consejo para utilizar los fruncidos visuales es que utilicéis el fruncido libre y no el fruncido de segmento, por ejemplo. ¿Para qué? Pues bien, mi consejo es que cuando utilizamos el 3D las prendas quedan muy realistas, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer para que queden más realistas, ya no sé lo que he dicho, que quedan, que quedan demasiado perfectas. Entonces, esa perfección que nosotros conseguimos con el 3D a veces es poco realista, ¿no? Porque en la vida pues hay errores. Como puede ser que cosiendo pues hayas hecho no sé, se haya quedado ahí algo doblado. Si nosotros asignáramos un fruncido a todo el bajo y todo quedara igual, veríamos una repetición en el mapa de normales, ¿vale? Porque al final esto es un mapa de normales y veríamos una repetición, veríamos cómo se va repitiendo. Sin embargo, si con la herramienta de fruncido libre vamos creando trocitos de fruncido así de manera aleatoria, ya veis cómo lo estoy haciendo, esto no tiene ninguna razón de ser, es como me está saliendo a mí ahora, ¿vale? Si lo hacemos así y luego con la herramienta de editar fruncido vamos asignando diferentes tipos de fruncido
a estos segmentos, por ejemplo, empiezo con el de 20, luego sigo con el de 10, aquí voy a dejar el de 10, aquí por ejemplo de repente le digo, venga, pues 20, aquí voy a decir que 30, aquí tengo un segmento que le puedo dar a 50, ¿vale? Y así se nos va creando una irregularidad que hace que luego a nivel general la prenda quede bastante más realista, ¿vale? Cuando tenemos esos altibajos también y no tenemos una repetición constante. Como veréis ahora, los segmentos de mi fruncido se han duplicado de un patrón a otro, pero no los fruncidos que yo he asignado, de modo que en el otro lado pues podemos crear otra repetición diferente, ¿vale? Otro sistema de repetición diferente, no tiene que ser igual al anterior. Vale, bueno, esto podríamos estar haciéndolo por toda la prenda 1000 millones de años, ¿vale? Y de hecho en la prenda que ya tenéis terminada en la siguiente carpeta, pues ahí tiene muchos más fruncidos. Pero bueno, en este caso, para no alargarme, simplemente voy a poner aquí algunos en el cuello y ya estaría. Voy a poner aquí en el otro lado, como he dicho, pues puedo cambiarlos y así también pues os doy un poquito de tiempo a vosotros para que lo probéis. ¿Vale? No sé qué os parecerá, pero a mí me parece que así pues queda como mucho más realista porque no tenemos una repetición y hay pues eso, digamos, altibajos, ¿no? Entonces queda mucho mejor. Vale, perfecto. Último consejo que os daría es que podemos, si queréis, a lo mejor en una bomber no es el mejor ejemplo, pero es algo bastante interesante si, por ejemplo, queréis hacer una chaqueta americana, cómo poner entretela, ¿vale? Es un truquito que a lo mejor alguien más enfocado a diseño o producción ya lo sabe, pero si no, podemos seleccionar la herramienta de polígono línea interna y venirnos aquí dentro de nuestra chaqueta y empezar a dibujar, ¿vale? Empezar a dibujar un dibujo alrededor de la zona que nosotros queramos que tenga entretela, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo ahora voy a poner entretela en la parte de aquí de la solapa delantera, ¿vale? Que ya digo que a lo mejor una bomber no es la mejor prenda para este ejemplo, pero bueno. Y una vez que tenemos esta figura interna, aunque sobresalga de nuestro patrón, ¿vale? Cuando la seleccionemos, podemos irnos al editor de propiedades y podemos darle a... Vale, aquí, reforzar, aligerar. Abrís aquí, reforzar, aligerar y le damos a reforzar. ¿Vale? Y se nos va a ver así. Aquí abajo vemos un preajuste. Si lo abrís, vamos a ver diferentes tipos de preajustes, que son simplemente los detalles físicos, ¿vale? De cómo reacciona ese tejido, en este caso la entretela, a la gravedad que tenemos en la ventana 3D de Clo, y podéis ver que puede ser para el cuello, para el patrón del bolsillo, para una solapa, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues podemos decirle, venga, solapa, ¿vale? Y además, otro detalle es que si nosotros, de nuevo, no va a ser el caso de la bomber, pero si le damos a visualización de doblez, vamos a ver en el 3D una pequeña marca, ¿la veis aquí? Que sí que puede ser muy útil cuando tengamos, por ejemplo, eso, pues una chaqueta americana o en una hombrera, que sí que se nota que por debajo hay algo, como la entretela, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues puede ser muy interesante que podamos marcar que ahí debajo, pues hay entretela. Y entonces nos va a reforzar esa parte de la chaqueta. Vale, en cuanto a construcción, solamente nos quedaría la cremallera, pero bueno, la cremallera es bastante sencilla y fácil. No vamos a perder el tiempo en simplemente ponerla. Sí que la podéis poner luego si queréis y la podéis editar y customizar y en el siguiente archivo de referencia que encontréis en la carpeta de Carlos lo veréis. Pero ahora mismo simplemente os animo a que si no habéis añadido a la librería, al navegador, los tejidos que podéis encontrar en la carpeta de Fabrics Maps, ¿vale? Pues los podéis añadir, yo los tengo aquí. Entonces yo voy a ponerle, solamente por terminar la prenda, para que nos quede bonita, voy a ponerle la seda al forro y es importante, ¿vale? Que yo os lo he añadido ya, pero muy importante, que ya lo sabéis la mayoría, pero muy, muy importante, añadir el tipo de material que es, ¿vale? Porque si no nos va a venir por defecto en mate.
Entonces, cuando yo abra el render, no va a aparecer seda, ¿vale? Es muy importante que le demos, en este caso, que es seda, a Fabric Silk Satin, que es un material de cuero, como tenemos ahora el estilo de la chaqueta, pues cuero, plástico, metal, ¿vale? Tenemos que customizarlo esto. Si no, el programa, por mucho que le hayamos dicho que un tejido es seda, no va visualmente, ¿vale? Aunque físicamente sí que se comporte como la seda y drapee como la seda, no lo vamos a ver como tal, ¿vale? No lo va a aparecer. Vale, para todos estos patrones les voy a añadir un tejido de cuero en el que pone Leather Physical Properties Only. Pone esto porque también tenemos que asignarle el tipo de material que es, ¿vale? Que va a ser un plástico, un leather, y no tiene mapas de textura, ¿vale? No tiene nada de mapas. Imagino que a todos os sonarán los mapas. Quien no lo haya visto muy en detalle el tema, nosotros hemos hecho un skill up sobre mapas, ¿vale? Para que os suene y sepáis utilizarlos y arrastrarlos aquí. Sabéis que los tenéis en la carpeta en la que os he incluido los mapas. Entonces tenemos la textura, que es verde, pero la podéis desaturar y añadir un color encima. Y luego tenemos un mapa de normales, que es esta imagen lila que vemos tanto siempre en Cloud. Y tenemos un mapa de desplazamiento y un mapa de rugosidad. Vale, entonces no podemos entrar mucho en detalle en esto de los mapas, pero bueno, quien le interese y no haya visto el Skill Up, puede ver el Skill Up, y si no, en nuestro canal de YouTube creo que también tenemos algún tutorial guay de esto. Vale, detalle para el rib, ¿vale? El rib tiene una textura y vais a ver que os he preparado dos materiales diferentes. ¿Por qué? Porque un rib va a ser para los puños y para el bajo. ¿Por qué? Porque están al hilo, ¿vale? Y no hace falta cambiarles la textura, ¿vale? Y editarla. Sin embargo, tenéis un rib 2x2 collar que cuando lo pongáis en el cuello, ¿vale? Vais a notar que estará pues una cosa así, ¿vale? Entonces vais a tener que seleccionar la herramienta de editar textura, hacer un clic encima de la textura del cuello y modificarlo para que la línea del centro, una línea de referencia que os sirva del centro trasero, ¿vale? Coincida con el centro trasero de la prenda, ¿vale? Y que se quede bien. ¿Por qué necesitamos dos tejidos? Porque si yo, por ejemplo, pincho ahora en ese tejido, que es el mismo que el del bajo, y lo muevo, el otro también se va a mover, ¿vale? Sin embargo, nosotros en estas piezas no necesitamos que se mueva, simplemente en el cuello porque va al bies. Vale, y eso sería toda la parte de lo que es visualización. Ya sé que son como muchos detalles y muchas cosas y más os hubiera querido contar, pero como no me da el tiempo, de hecho por eso no he puesto ni la cremallera, pues ya, bueno, con esta chaqueta que como digo, os podéis encontrar en la carpeta de materiales, ¿vale? Que os ha preparado Carlos, en la carpeta número 2 con la que vamos a empezar ahora, de Realistic Photoshoot, ¿vale? Aquí la tenéis. Y esto es como tiene que quedarnos al final, ¿vale? La única diferencia en realidad es la cremallera. Por lo demás, podríamos haber llegado hasta aquí. Para no demorarme, voy a dejar de compartir para que puedas tú compartir, Carlos, y me muteo ya. Como bien os ha explicado Celia, ahora empieza mi parte. ¿Me podéis oír todos? ¿Alguna confirmación en el chat? ¿Sí? Celia me está diciendo que sí. Entonces supongo que sí. Vale. Pues bueno, todo esto que os ha estado contando Celia básicamente es para... Gracias, Paula. Básicamente es para preparar la prenda y detallarla lo máximo posible, ¿no? Lo que básicamente, pues eso, entrar en detalles. Ahora, para visualización de producto, lo que sería un poco más el tema de render, sería la segunda parte y yo os voy a enseñar cómo se haría un photoshooting realista o lo que sería equivalente a tirar fotos de producto en un estudio real, ¿vale? Entonces vais a ver que es muy parecido en el 3D, podemos utilizar herramientas bastante parecidas a como si le hiciéramos un estudio fotográfico. Si hay gente que tenéis nociones de fotografía, hay cosas que os van a sonar y a los demás yo lo voy a intentar dejar pecadito, pero de todas maneras en la guía que os dejará ahora Celia de la segunda parte lo vais a poder ver, ¿vale? Bueno, pues como os decía Celia, en esta carpeta, en la segunda, la de la parte de Realistic Photoshoot, ¿vale? Está la chaqueta, entonces, bueno, si alguna habéis conseguido llegar hasta el final, podéis seguir sin problema, pero si queréis empezar desde el punto en el que voy a empezar yo, abrimos el archivo de Bomber Jacket Final,
¿ok? Y lo que vamos a ver básicamente van a ser dos cosas. Cómo hacer la visualización de producto de la prenda montada en el avatar o como si fuera un maniquí flotando. No voy a entrar en avatar. Y otra en el suelo, ¿vale? Que es un recurso bastante común a la hora de hacer e-commerce, por ejemplo, o marketing, ¿vale? Entonces vamos a empezar por la prenda flotando, ¿ok? Entonces, vale, pues aquí tenemos la prenda con todo lo que os ha contado Celia, todos los mapas, los packaging, colores, todo, ¿vale? Entonces, antes de empezar, lo que vamos a querer es que la prenda se vea lo mejor posible y para eso lo que podemos hacer es subir la prenda a alta resolución o alta calidad, ¿vale? Entonces sabéis que con esta herramienta, con la herramienta de propiedad de alta resolución, vamos a bajar automáticamente la distancia de partículas de todos los patrones a la vez a lo que nosotros le digamos, ¿vale? Por defecto está en 5, es más que suficiente para nuestro caso, ¿vale? Y nos va a cambiar también automáticamente la simulación, ¿vale? Cuando le deis a OK vais a ver que tarda un poco, quizás el mío tarda un poco más, porque como estamos compartiendo pantalla, el ordenador le cuesta un poquito, pero bueno, básicamente lo que vais a poder ver es que va a cambiar de ser una flecha azul, ¿vale? Nuestro modo de simulación, a ser una flecha roja con una línea debajo. Puede ser que sea la mejor flecha que hayáis visto nunca, probablemente. Es una flecha roja, lo que quiere decir que es modo de alta resolución, ¿vale? Va a tardar más en hacer la simulación y no podéis girarlo, no podéis hacer zoom en la ventana 3D, solo tenéis que dejar que piense un poco y luego lo detenéis y os esperáis también hasta que veáis que se termina, ¿vale? Veis como ahora si yo paso por encima del botón, está en rojo, quiere decir que ya estamos en alta resolución y si os fijáis la calidad de las arrugas es un poco desigual, ¿no? Tiene un poco como de picos. Entonces, simulamos, le damos una vez al botón, no os preocupéis si no pasa nada, es que está pensando, ¿vale? Le dejamos un poquito y en el momento en que veamos ya que empieza a caer, que hay un poco de diferencia, que se suavizan las arrugas sobre todo, podemos volver a hacer un clic en el botón y esperar a que deje de pensar, digamos, porque hasta que frena le tarda un rato por todos los cálculos que está haciendo de simulación, ¿vale? Entonces, bueno, veis que de momento no hay ningún cambio. En el momento en que empieza a caer le voy a dar otro clic y vais a ver que todo se suaviza mucho más. Es la manera que tenemos de que todas las arrugas, sobre todo todo el material, las propiedades físicas del material, lleguen como hasta el límite. Podríamos incluso bajarlo más. Habéis visto que yo lo que he hecho ha sido dejarlo en 5 de distancia de partículas, pero podríamos incluso bajarlo más a 4, a 3, pero ya son distancias de partículas muy pequeñas, muy excesivas y que pueden ser útiles si queremos hacer, por ejemplo, un render de un macro, ¿vale? En detalle de la prenda. Pero si queremos hacer un plano general, con dejarlo en 5 de distancia de partículas es más que suficiente, ¿vale? Le he vuelto a dar ya clic hasta a la simulación, ¿vale? Para que se detenga la simulación. Va a tardar un poco, ya os comento, por el hecho de estar compartiendo, ¿vale? Entonces veis que ya se ha parado la simulación y veis que ahora las arrugas son mucho más fluidas, mucho más naturales. El material se ha simulado de mucha mejor manera, ¿no? Tenemos una caída mucho más natural. Yo por aquí siempre soy precavido y lo que intento hacer es seleccionar todos los patrones y congelarlos, de manera que si me equivoco y le doy a la barra espaciadora no se simule y empiece otra vez a calcular, el ordenador se congele, etcétera. Entonces, con la herramienta de mover patrones, puedo seleccionar todos los patrones de la escena, hacer clic sobre los patrones en el 3D y puedo utilizar congelar, ¿vale? Que el atajo de teclado es control K, ya sabes, todos los patrones se van a volver azules. Y esto no quiere decir que hemos cambiado el color, es solo que por verlo antes, pues tener una referencia gráfica, sabemos que está congelado, pero los materiales siguen estando ahí, ¿vale? Otra cosa que voy a hacer es, como no me interesa ver el avatar, visualizarlo, solo me interesa la prenda, puedo hacer clic derecho sobre el avatar y ocultar el avatar, ¿ok? También lo podéis hacer con Shift A en vuestro teclado, ¿vale? Así ya tenemos solo nuestra prenda, ¿ok? Y ahora, antes de saltar al render o abrir la ventana de render, lo que voy a hacer es colocar un fondo sin fin, ¿vale? Para darle un poco más de realismo. Entonces, si abrimos la carpeta que os hemos enviado de los materiales, en donde hemos abierto el proyecto de la Bomber, veis que hay un archivo que es Endless Background y básicamente es un ZPack, ¿vale? Es un Garden, es una prenda. Entonces, podéis hacer doble clic sobre este archivo. Os va a decir si queréis guardar el archivo. Yo no lo voy a guardar. Si queréis vosotros guardar el progreso, le dais a guardar y os lo guardáis por si lo queréis abrir después. En mi caso, le puedo dar a no. Y súper importante, en abrir modelo le tenemos que dar a añadir, ¿vale? Porque si le damos a abrir, todo nuestro progreso en la chaqueta va a desaparecer, ¿ok? Entonces cambiamos a añadir, súper importante, y hacemos clic en OK. Y vais a ver que se nos añade un fondo sin fin, que básicamente es un patrón. Bueno, os va a salir la opción de si queréis mantener la pose y la talla del avatar, o sea que hacéis clic en mantener
la pose y la talla y veis cómo ahora se nos ha colocado este fondo sin fin. Básicamente es un patrón rectangular que hemos simulado para que haga efectos de un fondo, ¿vale? Y con un material blanco, ¿ok? Para que sea un fondo blanco, ¿vale? Como de fotografía. Entonces, una vez llegados aquí, ya sí que podemos abrir nuestra ventana de render y ver cómo se nos muestra, ¿ok? Entonces, nos venimos aquí arriba, a render y render, ¿vale? Y se nos va a cambiar la ventana 2D por la de render y nos va a decir que pulsemos para iniciar el render interactivo. Entonces, hacemos clic en esta ventana y básicamente lo que va a hacer es darnos una previsualización de cómo se va a ver nuestro render final. Esto que vamos a ver no es el render final como tal, pero va a ser una previsualización, de manera que vamos a poder controlar luces, sombras, cámaras, etcétera, ¿vale? Entonces, dejamos un poquito de tiempo para que piense y ya podemos ver nuestra escena, ¿ok? ¿Veis cómo podemos mover nuestra escena y nos va a ir cambiando? Espero que no se esté quedando muy congelado. Si se queda muy congelado me avisáis y me quito la cámara, porque puede ser, ¿vale? Entonces, bueno, ya veis que según lo que yo muevo en el 3D, es lo que estamos viendo en el render interactivo, ¿vale? Entonces, antes de nada, por ejemplo, podríamos ir a una visión frontal, que ya sabéis que si pulsáis 2 en vuestro teclado, tenéis una visión frontal de vuestra prenda, podemos centrarla, zoomearla, entonces hacemos una previsualización de lo que es la imagen, ¿ok? El problema de esto es que si nosotros queremos modificar cualquier cosa, como las luces, en este caso no tenemos, pero el fondo, moverlo, etcétera, se nos va a volver a ir la cámara. Entonces podemos crear nuestras propias cámaras. Si hacemos clic derecho sobre la ventana 3D, vamos a poder ver que tenemos una opción para crear vistas personalizadas. ¿Ok? Hacemos clic en vista personalizada y esto nos va a abrir una ventanita arriba de la ventana 3D con un iconito de una cámara. Entonces, básicamente con esto vamos a poder guardar nuestras propias vistas. Entonces, nos vamos al frontal, podemos apretar el botón número 2 en nuestro teclado, lo vemos de frente, lo centramos y cuando estemos contentos con el encuadre, digamos, venimos aquí y le hacemos un poquito de clic en el botón de la cámara, ¿vale? Entonces vais a ver que se os guarda la vista, en cualquier momento vais a poder volver. Si yo, por ejemplo, cambio el ángulo para mover X, la cámara, el fondo, lo que sea, si hago doble clic otra vez en mi vista customizada, en mi vista personalizada, voy a volver siempre a esa misma vista, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos una cámara, básicamente tenemos un enfoque, porque luego la cámara vais a ver que se puede modificar, pero tenemos un enfoque, ¿ok? Entonces, antes de empezar, que sepáis que estos 4 iconos de aquí son las propiedades del render, ¿vale? Las que son relativas al render. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en 2 que van a ser cámara y iluminación. Pero bueno, aparte de esas, tenemos la primera que es la imagen, que os la voy a enseñar un poco por encima. Si venís aquí, que es propiedad de imagen y vídeo, la primera, os cambia el editor de propiedades. Y en las propiedades, sobre todo, aquí lo más importante va a ser el tamaño de imagen, que veis que yo tengo un ancho y un alto colocado al mismo valor, por eso estoy viendo una imagen cuadrada, y la resolución en 300 puntos por pulgada, que es PPI, ¿vale? Esto es importante porque si vais a hacer postproducción de la imagen, cuanto más puntos por pulgada tengáis, más capacidad de edición vais a tener. Pero, por ejemplo, si desde aquí vais a sacar una imagen final, vais a poder tener una imagen ya directamente para pantalla, entonces podéis utilizar una resolución de 72 y va a ser más que suficiente. ¿Ok? Luego también aquí abajo tenemos guardar, que podéis cambiar el nombre con el que se va a guardar ese archivo y la ruta de archivo, ¿vale? Yo ya lo tengo guardado, entonces, bueno, pero para que sepáis que podéis elegir dónde guardar, obviamente. ¿Ok? Vale. Bueno, no sé si estás contestando tú, estoy viendo las preguntas también, Celia. Entonces, sí, esa era interesante. vale, sí, pues la puedo contestar porque es interesante. Pili ha preguntado que cuál es la diferencia entre poner el fondo blanco en el render o usar endless background. Aquí la diferencia básicamente sería en que al poner un objeto físico vamos a crear unas reflexiones que no vamos a tener si utilizamos el fondo blanco aquí directamente en fondo, ¿vale? Si que ponemos un fondo de color blanco. Porque cuando nosotros tenemos un estudio fotográfico y le colocamos un fondo, el resto de la habitación, digamos, del estudio no desaparece. Entonces, todos esos brillos, todas esas sombras van a seguir formando parte, digamos, de la iluminación. Entonces, ya veréis que igual para el HDRI, para hacer un entorno, no cuenta tanto, pero cuando coloquemos nosotros nuestras propias cámaras, este fondo va a ser súper importante porque si le ponemos una luz que rebote en el blanco y luego vuelva a rebotar hacia nuestra prenda, va a crear un halo blanco alrededor que le va a dar realismo porque está difuminando, digamos, el brillo blanco sobre el producto, que es básicamente un método de iluminación de producto muy básico, que tenemos un key light que sería luz fuerte desde un lado, una luz de relleno del otro lado y una luz que ilumina el fondo precisamente para tener un blanco puro.
pero quiere decir que si yo estoy tirando aquí luz al fondo, la luz sigue rebotando a la parte de atrás de mi producto, lo que me va a dar unas reflexiones, sobre todo por los laterales, por el cuello, etcétera, bastante interesantes que luego son lo que le aplican realismo a ese render, ¿vale? Entonces, por eso os decía al principio que todos los detalles que podáis emular de un estudio real van a jugar en vuestro favor al final en que el render parezca más o menos realista en cuanto a iluminación, materiales, etcétera, ¿vale? Ok, entonces, tenemos el fondo, tenemos nuestras propiedades de imagen, entonces vamos a saltar ahora a las propiedades de iluminación, ¿vale? Como estamos hablando. Entonces, si hacemos clic en las propiedades de iluminación, vais a ver que nosotros por defecto tenemos lo que se llama domo en CLO o un HDRI en el mundo, bueno, que es la peor escritura que puedo haber hecho en la vida, un HDRI, ¿ok? High Dynamic Range Image. Básicamente lo que es una imagen, que es este mapa de ambiente de aquí, con forma de semiesfera. Entonces, alrededor de nuestro producto, lo voy a exagerar mucho, es como si pusiéramos una imagen que tiene forma de media pompa, ¿vale? Es esta imagen de aquí estirada con esta forma. De manera que, por ejemplo, si os fijáis aquí, hay puntos que son blancos. Bueno, básicamente es como si hacer una foto en 360 grados de un estudio, en este caso, ¿no? Entonces, hay puntos blancos, hay puntos negros, lo que quiere decir que va a crear unos brillos y unas reflexiones. Por eso nosotros, si miramos la imagen como tal, ves que tenemos un punto de luz que viene de la derecha y nos crea unos brillos en los pliegues, un punto de sombra aquí porque no tenemos ningún foco que apunte aquí, etcétera, ¿vale? La ventaja de utilizar un HDRI y un domo, que son muy fáciles de usar, ya están hechos, ¿vale? Incluso si le dais aquí a la flecha, podéis abrir distintos mapas de ambiente o HDRI, de internet podéis descargar HDRI y en lo que os va a dar reflexiones. La desventaja que tiene es que no tenéis libertad, porque vosotros veis que en cuanto a opciones tenéis la opción de subir la intensidad de la luz, que básicamente, pues imaginaros, si lo pongo en 0.1, le estoy quitando luz y lo que hago es hacer una escena mucho más oscura, ¿no? Si lo pongo en 1,5, pues va a brillar más, básicamente. Y el ángulo de iluminación es cómo rotamos ese mapa de ambiente alrededor de nuestra escena. Entonces, si yo cambio este menos 121 por 0, por ejemplo, o si tenéis otro valor, lo cambiáis aleatoriamente, vais a ver que ahora los puntos de luz son distintos. Me están llegando de otro sitio, pero yo no le puedo decir, ok, quiero un brillo exactamente en este hombro, ¿vale? Eso no lo podemos hacer con un HDRI en CLO. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es jugar nosotros con nuestras luces, colocar nuestras luces, ¿vale? Para colocar luces en CLO tenemos esta segunda columna de aquí. No voy a entrar en detalle en todas porque, como dice Celia, me podría tirar aquí años, ella bien lo sabe, y además es un tema que me interesa y puedo ser muy pesado, pero lo vamos a reducir a 3 y además las luces ya las tengo colocadas, solo os voy a enseñar cómo se ven en el 3D, ¿vale? Pero básicamente vamos a utilizar luces rectangulares, luces de esfera y luces cónicas, ¿vale? Entonces, para eso lo primero que voy a hacer, bueno, es importar las propiedades de render que dentro de la carpeta de donde habéis abierto los archivos hasta ahora, veis que hay dos archivos que son ZVRP, que es Render Properties y Render Property Floor. Entonces, vamos a abrir el primero. Esto es una pena porque no podemos abrirlo desde aquí, tenemos que irnos a Archivo, Abrir y Propiedades de Render, ¿vale? Os voy a hacer un poquito de zoom y voy a hacer un poquito de pausa para que lo veáis, ¿vale? Archivo, Abrir y Propiedades de Render. Con esto, básicamente, lo que vamos a conseguir es abrir un preset de render que yo ya he hecho, que básicamente es abrir las luces, abrir una cámara y abrir las propiedades de cámara también a la vez. Entonces, todas estas propiedades que estamos haciendo nosotros ahora en esta parte del Esquila, las podéis guardar y volver a utilizarlas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, me voy a ir a Archivo, Abrir y Propiedades de Render. Y en este caso voy a abrir la propiedad de render que pone Render Properties. Hay dos, Render Properties y Render Property Floor. La de Floor va a ser para la segunda parte de... Entonces va a ser para cuando la prenda esté colocada en el suelo. Entonces abrimos la primera, le dais a abrir y ya vais a ver que se os van a aplicar unas luces automáticamente. Quizás os cambia la cámara automáticamente. Ok, voy a dejar que cargue un poco. Y básicamente os hemos guardado las propiedades de render para no tener que colocar todas las cámaras una a una, pero vais a ver que es súper sencillito. Voy a detener el render interactivo, ¿vale? Se puede detener aquí. Más que nada para enseñaros cómo se ve, ¿vale? La escena veis que el fondo y la prenda es la misma, pero ahora nos van a aparecer unas luces, ¿vale? Dentro de nuestra imagen. Entonces, básicamente es lo que os comentaba. Tenemos una luz que apunta desde 45 grados más grande, pero con menos potencia a nuestra prenda. Una luz cónica que viene desde la derecha, que es que cuando selecciono cualquiera de las luces las puedo mover y me aparecen las propiedades aquí de esa misma luz.
y arriba una luz que voy a estar apuntando directamente al fondo para crear esas reflexiones, ¿vale? Y luego la cámara, que es la que teníamos. Ok, entonces si activo el render interactivo ahora mismo, vais a ver cómo las luces se comportan distinto precisamente porque yo las he seteado, ¿vale? Yo las he colocado de la manera que yo he querido para crear luces, para crear sombras, de la manera que a mí me ha interesado, ¿vale? Además, como es una chaqueta con un material un tanto específico, con muchos brillos, depende de lo que quieras, puedes estar más interesado en realzar ese brillo y darle un flashazo de luz más grande, menos grande, ¿veis? Por el lado izquierdo tengo una zona en la que está menos definido los brillos, etcétera, ¿vale? Para jugar un poco con el volumen de la prenda, ¿ok? Además, si queréis ver todas las luces que tenéis en el archivo a la vez, si le dais aquí a al icono de las propiedades de iluminación, vais a ver que tenéis aquí toda la iluminación, todas las luces que están aplicadas para, bueno, tenerlas controladas o poder cambiar las propiedades de todas ellas, ¿vale? Entonces veis que tenemos varios rectángulos y tenemos una luz esférica que no habéis visto, ¿vale? Que la luz esférica es, como comentaba, se puede aplicar aquí. Para aplicar cualquier luz hacéis clic en este icono, que os va a aparecer en el 3D y luego la ponéis donde queráis. Básicamente la luz esférica es un poco trampa, la tengo metida dentro de la prenda, porque me interesa también que el forro se realce un poco, ¿vale? Es algo que igual no podemos hacer en la vida real, pero podemos utilizar esto para darle un poquito más de contraste o de calidad. Entonces, si yo subo la luz de la intensidad de la luz esférica, por ejemplo, la voy a subir mucho para que lo veáis, la subo a 18, lo que hago es iluminar el interior de la prenda. Entonces, puedo controlar cuánta cantidad de luz hay dentro del forro para si quiero jugar un poco más con el contraste de color. Veis, ahora el naranja se ve mucho más. Puedo jugar con todos esos valores, ¿vale? En el caso de que me interese. Por último, en el modo de render, digamos que ya tenemos todas las luces colocadas. Podemos cambiar también y utilizar las propiedades de cámara. Vais a ver que nos cambian las propiedades y dentro de las propiedades de cámara podemos cambiar el campo de visión, sobre todo sería lo más importante, que el campo de visión básicamente es el ángulo que nos está dando de visión el objetivo de la cámara. Dentro de la guía que os ha enviado al principio Celia, al principio de enviar mi parte, hay una imagen que os referencia los ángulos con objetivos de cámara realistas. Entonces, bueno, si alguno tenéis nociones de cámara, podéis controlar y ver cómo funciona, pero básicamente para que os hagáis una idea, el campo de visión 15, que serían 15 grados por defecto, sería algo equivalente a un 120 milímetros, un objetivo 120 milímetros, 150, algo así. Que son objetivos que, bueno, pueden ser utilizados en photoshooting de producto, incluso más, 200 milímetros, pero bueno, para que lo tengáis. Y luego tampoco me voy a meter muy a saco, pero también la última propiedad es la cámara física, que si la activáis vais a poder controlar la cantidad de luz que estáis observando en el render según conceptos fotográficos como la capacidad de captación de luz ISO, el número focal, la apertura básicamente, velocidad de obturación, etcétera, ¿vale? Ok, pues hasta aquí sería cómo setear vuestro render. Luego ya sabéis que para hacer el render necesitáis darle al botón de play. Si aparece en gris es que tenéis que parar primero el render interactivo y luego darle. Entonces, bueno, os puedo enseñar un poco por encima. También lo tenéis en la guía, las diferencias entre utilizar un HDRI, ¿vale? Veis que son con los colores un poco más planos. No tenéis, sobre todo el contorno, veis que es muy recto, no tenéis ninguna parte difuminada porque la luz no rebota de ninguna manera. El interior es también muy oscuro. Entonces, utilizando luces personalizadas, podéis crear diferentes efectos, como por ejemplo aquí difuminación con el objeto, un interior más claro, podéis jugar con las luces de otra manera, ¿vale? Entonces, parece que no, pero en contraste os va a dar una imagen mucho más detallada, mucho más realista, ¿vale? Y esta sería la primera parte de visualizar un producto que es la prenda flotando, ¿vale? Entonces, dentro de la carpeta que estamos utilizando hasta ahora, podemos encontrar también el archivo de la prenda en el suelo. Voy a intentar pasar bastante rápido por encima porque os voy a enseñar cómo doblarla, la prenda, pero vamos un poquito justos de tiempo. Estoy viendo que la gente se está empezando a ir. Entonces, os voy a enseñar, yo creo, la herramienta de doblar, que es más interesante porque la siguiente parte es otra vez aplicar las propiedades de render y quizás eso, si ya lo hemos visto aquí, lo podéis volver a hacer vosotros, ¿vale? Entonces, para utilizar la herramienta de doblar al suelo, voy a volver a abrir el mismo archivo que he abierto al principio, ¿vale? Entonces, vamos a abrir otra vez el mismo archivo que hemos abierto al principio, de Bomber Jacket final. Y aquí, si estáis interesados en guardar el archivo para luego retomarlo, volver a abrirlo, ver detalles, hacerlo con más tiempo, etcétera, no os preocupéis, lo guardáis y luego lo volvéis a abrir. Yo no lo voy a guardar
porque no sabría decir ya cuántas veces he hecho este archivo, pero vosotros lo podéis hacer, ¿vale? Entonces le dais a abrir, modelo, avatar, ok, y lo abrimos, ¿vale? Va a ser el mismo archivo, pero va a haber unos pasos distintos antes de abrir, digamos, la ventana de render para hacer la visualización de producto. Voy a cerrar la ventana de render, porque de momento no me interesa. La vista personalizada también, y voy a cerrar la biblioteca, ¿ok? Aquí lo que voy a hacer es eliminar el avatar directamente, porque como lo voy a colocar en el suelo, lo que me interesa es ver la prenda en el suelo tal cual. Voy a hacer clic derecho sobre el avatar y borrar avatar, ¿ok? Y ahora vamos a hacerlo todo, o básicamente casi todo, con la herramienta de doblar prenda 3D, ¿ok? Que vais a ver que es súper divertida y súper intuitiva. Básicamente se os va a abrir cuando hagáis clic una ventana en la parte de arriba derecha del 3D y se pueden ir utilizando los iconos de izquierda a derecha y algunos que no vamos a saltar, pero ya veréis. Entonces, si hacemos clic en el primer icono de rotar eje X, nos va a colocar automáticamente la prenda en el suelo, ¿vale? Lo siguiente que tenemos que hacer es optimizar la resolución de la prenda, que sería este icono. Entonces le vamos a dar y hay unos valores preestablecidos que son los que van a hacer que funcione la herramienta perfectamente. Entonces hacemos clic en OK. Va a ser básicamente como utilizar la herramienta de modelo de alta resolución, pero modificada para que doblar y aplanar la prenda sea más sencillo, ¿vale? Entonces hacemos clic en ese icono, nos lo cambia y ahora tenemos que activar este segundo icono de la parte de la mitad, que lo que va a hacer es, digamos, aplastar o aplanar la prenda todo lo posible contra el suelo, ¿vale? Entonces, veis que lo tengo activo, está en azul, y mientras está en azul, puedo simular y vais a ver que la prenda empieza a caer, ¿ok? Vais a ver, voy a girar un poco por aquí para que lo podáis ir viendo, va un poco lento porque el pobre ordenador está sufriendo un poco con compartir pantalla y simular y todo, pero ya veis cómo va a ir cayendo hacia el suelo, ¿vale? Entonces, más o menos hasta que el delantero empieza a tocar con el forro del trasero, podemos parar la simulación. Básicamente, estamos aplanando la prenda. ¿Ok? Va a tardar un poquito, pero bueno, ya vais viendo cómo se va aplanando. También hay otras cosas que tener en cuenta, como por ejemplo, si antes de eliminar el avatar hubiéramos abierto los brazos, la prenda se hubiera visto más estirada y hubiera sido más sencillo quizás, o tendría otra posición, ¿vale? Entonces hay cosas que también es importante tener en cuenta. Bueno, por el momento voy a detener la simulación y voy a activar este tercer icono de doblar la prenda 3D, que lo que va a hacer ya es aplanar la prenda todo lo máximo, como si la apretásemos contra el suelo, como cuando doblamos la sopa encima de la cama para doblarla y guardarla, pues básicamente igual. Veis cómo la aprieta contra el suelo. Y nos va a hacer bastante más fácil ahora el trabajo de doblar determinados patrones. Entonces, nos lo aprieta un poco para la simulación y ya veis cómo lo tengo doblado. Ahora desde aquí podemos elegir bastantes cosas. Yo en mi caso, para hacer el render, digamos, lo que voy a elegir va a ser abrir por esta línea para poder ver el forro interior de la prenda, pero no la voy a doblar del todo, ¿vale? Solo como para que se vea un poco el detalle del interior. Entonces, para eso hay que modificar un poquito el patrón que ha hecho Celia, que básicamente nosotros tenemos una cinturilla completa, ¿vale? El patrón completo, pero a la hora de doblar necesitamos que esta parte de la cinturilla esté ya sola, ¿vale? Esté dividida en varias partes. Entonces, para eso lo que voy a hacer va a ser seleccionar la herramienta de editar patrón. Ok. Voy a seleccionar los dos laterales, ¿vale? Del patrón de la cinturilla. Voy a hacer clic derecho sobre uno de ellos y distribuir línea interna entre segmentos, ¿vale? Esto va a crearme líneas a la misma distancia dentro del patrón, ¿ok? Entonces puedo subir el número a 3, veis cómo me va a crear 3 líneas y básicamente voy a dividir esa cinturilla en 4 partes. Hago clic en OK, me va a crear esas 3 líneas y esas 4 partes del patrón. Clic derecho sobre una de las líneas, ya que están todas seleccionadas, y cortar y coser. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que voy a hacer va a ser dividirlas, pero no vamos a poder verlo porque parece que es todo el mismo patrón. Es solo un truco para poder abrirlo de manera más fácil. Ahora veréis. Y aprovechando que sigo teniendo la herramienta doblar prenda 3D seleccionada, voy a hacer clic en el último icono que tengo aquí, que sería el de doblar seleccionados. Cuando hacemos clic aquí, vais a ver que nos pide seleccionar los patrones que queremos doblar. ¿Vale? Entonces voy a seleccionar el delantero, el bolsillo, la parte delantera del bolsillo, el trasero del bolsillo o el forro del bolsillo, la parte de la cinturilla que hemos dividido, ¿veis? El delantero izquierdo y el forro del delantero izquierdo, ¿vale? Con hacer clic, no hace falta ni que apretéis Shift ni nada, lo vais a ir seleccionando. Y una vez los tengáis seleccionados,
apretáis Enter y ahora podéis dibujar una línea de doblez. Entonces yo en mi caso la voy a dibujar desde un poco más abajo del cuello, hago clic y voy a hacer un doble clic para terminar, que pase por encima del bolsillo hasta esta esquina, ¿vale? Lo que va a pasar ahora es que voy a poder doblar por esta línea hacia afuera, ¿vale? La chaqueta. Entonces voy a poder abrirlo automáticamente. Veis que nos aparecen ahora dos flechas, puedo coger la línea roja y rotarla hacia afuera. Tener cuidado de no colisionar con la manga, ¿vale? Dejarle un poquito de aire, un poquito de espacio, así hacia afuera, para que luego no tengáis problema, ¿vale? Y una vez abierta, podéis volver a simular y no os preocupéis si aparece un poquito de colisión en el bolsillo, que en principio todo va a colocarse en su sitio con un poquito de tiempo, ¿vale? Entonces le damos a simular, al principio nos va a simular la cinturilla, bueno, como os decía, el bolsillo puede que sea problemático dependiendo del ángulo que le hemos dado, pero al final lo acaba absorbiendo bien. Por las pruebas que hemos ido haciendo, al final lo absorbía bien. Lo que pasa es que, bueno, como va a tardar un poco, ¿vale? Ok, estupendo. Vale, pues para la simulación, entonces ya veis que tengo la prenda colocada, ¿vale? Ya detallada, doblada hacia afuera. Entonces, desde aquí ya podríamos hacer los mismos pasos que hemos hecho antes, de, por ejemplo, colocar un fondo e irnos a la ventana de render, ¿vale? Entonces, en este caso, no haría falta hacer un fondo curvo, ¿vale? Porque va a ser el suelo, voy a hacer una foto desde arriba, o sea que no me hace falta. Lo que puedo hacer es crear un nuevo patrón rectangular, ¿vale? Me puedo venir aquí a patrón rectangular, a rectángulo, ¿ok? Y antes de hacerlo voy a añadir un nuevo material para tener un material blanco. Le doy a añadir, veis, me crea otro material y voy a crear un cuadrado que me sirva de suelo, ¿vale? Más o menos, no sé, un tamaño superior al frontal si lo agrupamos, una cosa así. ¿Ok? Y básicamente con este patrón lo que puedo hacer es, bueno, antes de nada el truquito de congelarlo, pues seleccionar todos los patrones, clic derecho y congelar, por si quiero que nada se me simule. Y puedo rotar mi fondo, puedo bajarlo abajo y lo puedo centrar, ¿vale? Entonces ya veis, ya tengo mi suelo o mi fondo colocado para la prenda en el suelo, ¿vale? Luego, bueno, dependiendo de la altura que le pongamos más o menos, vamos a crear una sombra a otra. Ahora lo veréis en el 3D también, en el render. Entonces, desde aquí lo que podemos hacer es, antes incluso de abrir la ventana render, como os había comentado antes, tenemos las propiedades de render para el suelo. Entonces vais a ver que son también un par de luces que están colocadas. Voy a hacer archivo, abrir y propiedades de render otra vez y voy a abrir la render properties floor, las propiedades de render en el suelo, las voy a abrir y vais a ver que me abre una cámara y un par de luces, ¿vale? Que tengo colocadas, una de ellas no se ve, otra está aquí, de manera que si yo ahora me abro mi ventana de render y activo el render interactivo, vais a ver cómo las luces están afectando a la prenda, cómo se ve la prenda en el suelo, ¿vale? Y es una imagen bastante utilizada o un recurso bastante utilizado en e-commerce, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, no me quiero alargar mucho, pero la gracia de aquí tener colocadas luces en vez de un HDRI, por ejemplo, es que podemos crear diferentes efectos en las sombras más realistas. Aquí veis como hay dos sombras solapadas de distintas intensidades, que son detalles que siempre le añaden un poquito de realismo. Entonces, para no entrar otra vez a hacer todo el render y tal, vosotros podéis investigar este archivo lo que queráis. Ya veis que el archivo está lleno de luces, lleno de settings de cámara. Pero yo más que nada os voy a enseñar un poco por encima, que también lo tenéis en la guía, cómo se vería al final. Entonces, esto sería un render desde arriba con un HDRI. Entonces, dependiendo de lo que queráis, veis que el color es muy plano, ¿vale? Entonces, cuando digo muy plano no quiere decir que esté mal, es solo que es un estilo de imagen y, por ejemplo, la sombra está muy cuadriculada, ¿no? Es muy recta, no tiene difuminaciones y eso, dependiendo de lo que queramos conseguir, quizás no parece tan realista. Y otro render hecho con luces añadidas, como es este ejemplo que os he pasado, veis que hay dos tipos de sombras, hay una sombra que se difumina más, las luces están puestas de manera que el forro brille más que en la parte delantera, etcétera, ¿vale? Entonces podemos conseguir distintos niveles de realismo. Y bueno, hasta aquí todos nuestros consejos de este Skill Up para conseguir una prenda y una imagen fotorrealista. Aquí tenéis el resultado que nosotros hemos conseguido y esperamos que os haya resultado útil. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.